Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Jueves Temáticos. Hoy inicié con un tema diferente, ya al ya tradicional introducción que le hice a que organicé pues musicalmente para Paulo y para en general para los jueves temáticos, ¿no? Y hoy inicié con una canción tradicional sefardí, ya que vamos a hablar de un sefardí muy particular, al cual en la comunidad judía en general se le tiene por heterodoxo, pero aún así es tremendamente querido. A mí en particular me encanta de cierta forma la heterodoxia, pero con mis reparos por supuesto, pero aún así el cariño inmenso que le tengo a Baruch Espinosa hace que sea el protagonista de esta noche. Y era una noche que en cierto sentido estaba esperando, y qué bueno que dentro de otras cosas un poco irónico, en una fiesta que tiene que ver tanto con la identidad como es Hanukkah, que se inicia hoy en el mundo judío, fiesta en la que se recuerda el conflicto y la lucha y el triunfo que tuvieron los macabeos, la familia macabea y todos aquellos que se sublevaron contra la opresión del pueblo seleucida, que tenían tradición greco-helénica, y al sublevarse tuvieron una victoria que es una victoria militar, pero es una victoria también espiritual y es una victoria también de orden social. No, y ninguna de las tres aspectos, ninguno de los tres aspectos menos importante ni uno más importante que el otro. Y es interesante porque precisamente tenía que ver con la asimilación. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de los personajes particulares del judaísmo que ha sido catalogado como dentro de la comunidad como el primer judío secular del orden en el orden moderno, y que de una forma muy especial, digamos que anticipó la modernidad al hacer un examen muy férreo, muy fuerte a aquellos elementos que se consideraban de orden divino, ya que al cuestionar o al poner a la luz una serie de conocimientos o de ideas que pues podrían ser muy bombas para la época. Y si aún para muchas personas tal vez algo de lo que Baruch Espinosa va a decir, si no lo saben, si no lo conocen, pues va a hacerlo, les va a parecer muy llamativo que lo hagan, que él haya dicho y que lo presente de esa manera. Hola, voy saludando en la noche, Steven, que ya va entrando. A Luis, hola, que vamos, ¿cómo va todo? Tenemos que hablar pronto para organizar nuestra próxima idea que tenemos para hacer un en vivo aquí. Y bueno, vamos craneándonos esa idea. Y un saludo a Eliana, que también va llegando, enorme. Y a todos aquellos que se van acercando poco a poco en esta noche de Pablo y sus mundos. Bueno, como les digo, es una noche para mí muy especial porque vamos a tratar la historia y algo, obviamente, el pensamiento de para mí uno de los filósofos más insignes, más representativos, más queridos, no lo digo solamente en ámbito intelectual, sino él en su personalidad y sus cosas, porque se enfrentó a un mundo que tal vez era muy difícil que entendiera aquellas ideas que quería explorar, entender, y que no podía sobre todo soportar lo que yo siempre he considerado la mezquindad humana, ¿no? Y no lo hizo, y lo mejor es que no lo soportó de una manera violenta y agresiva, sino que fue muy concreto y muy diciente a la hora de transmitir sus ideas sin ser necesariamente agresivo. Y eso es lo más bello en el caso de Spinoza, que supo presentar unas ideas con no solamente valor, intelectualmente bien, sino además siempre expresando el motivo último por el cual él consideraba la filosofía debería hacerse, y es para llevar y provocar que la persona entendiera que debe de ser feliz y que debe desarrollarse en un mundo en el que se expanda su conciencia, se expanda toda su potencia, para que lo que llamamos ser sea una potencia de ser constante y pueda presentarse de una manera plena en su vida. Y eso es bien llamativo. Un saludo a Robin que llega. Hola, ¿cómo vamos, Robin? ¿Cómo van las cosas?
Saludo también a Robin que va entrando. Bueno, hoy vamos a entonces hablar de Benito Espinosa y sobre todo porque me llama mucho la atención. Es un personaje que hace que confluyan a través de él muchos de los sectores de digamos, intereses intelectuales muy diversos y hacen que confluyan sobre él. Le interesa, por ejemplo, a los ateos. He leído y he visto algunas charlas donde aquellos que son ateos llaman eh, a Baruch Spinoza realmente ateo. Y además él fue calificado de ateo, aunque hay que entender en la época en que lo es y bajo qué condiciones se le decía a alguien ateo. También los agnósticos lo toman como un ejemplo porque en últimas, eh, sin decir que es ambiguo, la forma en que él presenta la idea de Dios les llama mucho la atención y por eso es que hay una famosa frase y mucha gente la dice sin en realidad entenderla ni comprender la cabalidad, y es la de el Dios de Spinoza. Y mucha gente le ha oído, a físicos, a químicos, a gente de las ciencias naturales en especial, dicen me gusta el Dios de Spinoza. Sobre todo por la frase que también se le debe a Albert Einstein, donde él dice yo acepto el Dios de Spinoza. Y el Dios de Spinoza es el Dios como Spinoza lo presenta, pero como les voy a comentar también es más bien una forma en que él presentó mucho del contenido que ya él de joven tuvo que haber aprendido en las escuelas cuando aprendió tanto talmudismo como cábala, y lo presentó digamos, al mundo no judío, al mundo gentil. Y tal vez esto hubiera sonado un poco extraño, pero él también despojó de cierta ritualidad, de cierto misticismo, por decirlo de algún modo, y de cierta religiosidad de aspectos, para quedarse con aquella idea que era la que, de acuerdo a él, potenciaba y daba realidad y otorgaba o daba una capacidad para que aquellos que entendieran ese nivel de cómo debería entenderse lo divino, pues en realidad terminarían realizándose en su existencia, ¿ya? Entonces, por eso prácticamente en la época que él lo hace, pues va a ser bastante polémico. Ahora bien, confluyen en él, como le digo yo, los ateos, algunos creyentes que notan que su obra no puede ser del todo catalogada como atea. Hola Anita, un saludo enorme. Eh, Confluyen también de algún modo muchos místicos que particularmente les encanta leer la obra de Spinoza. Confluyen los racionalistas dentro de los filósofos y también confluyen los irracionalistas o aquellos que optan por otra mirada aparte de la razón y también llegan a Spinoza. Llegan los políticos o aquellos que se dedican al aspecto político del mundo, entender cómo las sociedades deben comportarse. Llegan aquellos dentro de lo político que optan por la democracia y aquellos también que buscan la anarquía y encuentran en Spinoza una solución a muchos de los problemas intelectuales. Y eso es algo bien llamativo. Y lo más interesante es que en su propia época Spinoza no fue un gran filósofo como los que existieron en su periodo y previamente a él. Y él nace en un periodo en el que es contemporáneo de muchos grandes físicos. Ya lo antecedía los grandes, el triunvirato pues de los físicos, tanto Kepler, Copérnico y Galileo habían estado antes, pero también se había desarrollado el racionalismo de Descartes. Y a partir de él, y ojo porque va a ser un papel muy importante, va a tomar a Descartes, a Descartes, y le va a hacer una lectura. De hecho, su primer libro, Los Principios de Descartes, trata sobre una exploración al racionalismo, pero también rompe con él. Y rompe con él tomando un principio que en últimas, como les voy a explicar, está muy amarrado a la idea de la unicidad o entre comillas, no me gusta utilizar esa palabra que ya es muy popular pero que en realidad no da cuenta del todo, esto le llaman acá el monoteísmo, pero es una palabra bastante chueca, que permeaba su estructura mental, porque en últimas
como lo voy a presentar, a Spinoza sigue siendo un gran exponente de la unidad tal como se entiende en la tradición judía de una manera muy profunda. Y por eso es paradójico la forma en que muchas porciones del pueblo judío lo vemos de una manera, unos no lo quieren, otros lo queremos hartísimo, hay una disputa con él, por decirlo de algún modo. Hay quienes al cabo de los años han solicitado que el jerem, o sea, la expulsión que se le dio de la comunidad, sea revertida. Unos no quieren que eso se pierda, otros quieren que se quite ese jerem. Ya hablaré qué es el jerem para entender un poco por qué se le hizo a Spinoza y qué llevó a que esa decisión se tomara por parte de la comunidad holandesa. Y en general tener una serie de contenidos que muchas veces por no saber de qué se trata y ser externos a esas condiciones de la comunidad, o se juzga de una manera muy ligera y se dice, no, pero estos judíos están locos y lo sacaron de la sinagoga. Pero hay que entender que habían muchas razones de peso para que una comunidad, frente a ciertas situaciones que estaban, llegara a tomar una decisión así, lo que no quiere decir que sea cierta ni justificada. Ya no quiere decir que tenga que validarse ni darle la razón, pero hay que entender qué lleva a, en este caso, una comunidad a tomar una decisión como la expulsión de un miembro de esa comunidad y el peso de lo que eso implica. Entonces, Spinoza es un personaje grande, enorme, enorme, es una lumbrera intelectual, pero que en su misma época la gente no vio su luz y no tendría que pasar sino hasta el siglo XIX, a pesar de que algunos grandes autores de su periodo lo admiraron, pero no fue sino hasta el siglo XIX, sobre todo con los alemanes, especialmente Schelling, que revive la lectura y no duda de darse cuenta del gran autor que hay allí, el mismo que uno de los que lo leyó y que tomó mucho para poder desarrollar ciertas ideas fue el propio Hegel, y a través de Hegel llegó a Marx. Entonces, por supuesto, esto va él va a influenciar mucho a la ilustración, va a los filósofos de la ilustración, pero el peso fuerte va a llegar incluso en el siglo XIX, donde incluso el mismo Nietzsche va a ver en Spinoza un antecesor a él, porque él solo admiraba a los filósofos griegos de la antigüedad y casi que en la Edad Media a ninguno. Y los modernos y a la ilustración muy pocos son los que mencionan a Nietzsche, salvo a Spinoza, sobre el que reconoce que es una de sus antecedentes intelectuales. Hola, un saludo a Isa que entró, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien y que este jueves temático, a ti como a todos los que han entrado, pues sea de tu agrado. Entonces, hablar sobre Spinoza, entre otras cosas, porque es personalmente, para mí es una de las cosas más gratificantes, porque yo cuento una anécdota aquí que incluso por eso, a la anécdota que voy a contar, aquí tal vez alguien, si quieren apaguen o váyanse un ratico, porque seguramente alguien dice, pero llega el momento aburrido en el que cuenta sus anécdotas. Pero el punto es que la quiero contar porque el título que le di a este jueves temáticos, llamada La Sinagoga Racional de Spinoza, se lo di porque es un ensayo que estoy escribiendo que se llama a sí mismo, en el que cuento pues cómo llego a la lectura de Spinoza y qué me ha ayudado a comprender. Me gusta iniciar mucho por lo personal, es decir, de dónde no hacer un análisis típico, además que muchas veces para llegar a esas fuentes es muy difícil hacerlo, para hacer una cosa súper quisquillosa y académica y analítica, pero sí me gusta ver por dónde es que un autor ha llegado a mi vida, de qué manera llegó y se estableció para que yo llegue a quererlo y a tener así mismo hice con Vallejo, así hice con Borges y haré con muchos autores. Uno de ellos, por ejemplo, los que en un futuro hablaré y que me va a servir Spinoza como antecedentes, hablar de el príncipe de todo esto, que lo quiero muchísimo más, que es Maimónides, pero muy pocos lo conocen, entonces me encantaría hablar también de él. Pero en el caso de Spinoza, yo llegué en la época del colegio y ahí es donde yo quiero llegar un poquito a contar algo. Hola Isaac, que llegaste, saludos y Haxameah. Las anécdotas enriquecen un discurso, sí, es cierto.
Es cierto, lo enriquecen o lo empobrecen también porque hay anécdotas bastante chuecas a veces. Bueno, el punto es que yo recuerdo de una manera muy particular que a mí no me gustaba estar en el colegio, me aburría profundamente, entonces yo me volaba mucho de clases y salía, me iba, pues, tenía una motico y me salía a voltear por ahí por la ciudad y me iba por allá, muchas cosas, hacer cosas que no eran estar en la clase. Y una vez me castigaron, y la forma del castigo, imagínense el mensaje tan interesante, era hacerme ir al colegio, porque se dieron cuenta que si no me hacían ir, pues no era ningún castigo, para mí era mejor. Entonces me hacían ir al colegio, pero me apartaban del salón. Y yo no podía estar con mis compañeros. Pero lo interesante es dónde me castigaban. Y es en la biblioteca. O sea, la forma de sacarme del colegio era mandarme, o sea, del salón de clases y era enviarme a la biblioteca. Y en la biblioteca estaba esta colección. Y en esta colección estaba este tomo. No, obviamente no este mismo porque no me lo robé del colegio, pero quiero decir esta versión y ahí comencé a leer la ética de Spinoza. No fue, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida de estudiante. Porque fui fascinado de tener que llevar el libro, leerlo allí y por supuesto después lo saqué y comencé a leerlo eh, y a indagar. No entendía muchas cosas, pero hubo algo que me fascinó y fue la manera precisamente como él expuso de manera directa cómo considera lo divino, ¿ya? Y despojándolo de toda atribución, de toda fantasía que generalmente tenemos y que le sumamos creyendo que con eso vamos a ganar más cuando en realidad lo que estamos haciendo es postergando nuestra ignorancia, alargándola, extendiéndola a partir de una serie de elementos que cumplen más bien con una suerte de deseos que en realidad no conocemos muy bien y que transmitimos a eso que es totalmente absoluto, abstracto y profundamente infinito, por decirlo de algún modo y decirlo precisamente del modo en que Spinoza lo trata. Entonces, pues yo diría que fue amor a primera lectura y de allí el nombre de Baruch Spinoza quedó grabado así en mi mente. Y todo gracias a Capar Clase y todo gracias a que me enviaban a la biblioteca y todo gracias a que ese tomo estaba allí. Entonces fui llegando. Y por eso, con el tiempo fui comprendiendo muchos más elementos y entiendo, y ese es mi postulado, y yo creo que esa es la tesis básica de ese ensayo, donde yo lo que digo es que Spinoza lo que hace en el fondo es ofrecer una sinagoga racional. ¿Ya? Y cuando digo una sinagoga racional, estoy utilizando un término bastante preciso, que es el de sinagoga, porque la sinagoga en sí no es, como en el mundo cristiano, no es el templo, no es el edificio, la iglesia, sino es el lugar de reunión, pero es el acto de reunirse, de congregarse allí, de estar en conjunto, en un grupo. La sinagoga no es tanto un grupo judío, 10 personas, 10 varones que se reúnen en una casa, eso se constituye una sinagoga, mientras funciona un edificio propiamente hecho con esas funciones. Pero a lo que quiero ir aquí es para que entiendan que la invitación en el fondo de la obra de Baruch Spinoza es hacer un lugar de reunión para que la gente razone y piense sobre el concepto del mundo, de lo divino, de la existencia en sí mismo. Y eso es una tesis que por supuesto tendré que ver cómo yo lo sostengo, pero mi tesis, eh, básicamente mi idea, es que su ética, que es el libro fundamental, es como la Torá en el mundo judío y el tratado teológico político es como su Talmud. Y esto tengo que explicarlo un poco para que aquellos que no conozcan sobre esto pues entiendan a qué estoy haciendo alusión con esta tesis. Cuando hablamos nosotros en el mundo judío de la Torá, estamos hablando de los 5 de base, ¿no? De base, los 5 libros de Moshe.
de Moisés. Pero esa Torá escrita, que es el Pentateuco del mundo cristiano, tiene una parte, digamos, oral. Hay una Torá oral. Y esa Torá oral da cuenta de eso. Y mucho de esa Torá oral quedó explícito, mucho, no todo, quedó explícito en otro texto posterior llamado el Talmud. El Talmud significa el estudio. Son muchos tratados de muchos que está ordenado en temas, pero lo importante es que en últimas busca lo práctico, cómo vivo yo aquellas normatividades de que la Torah me pone bajo ciertos esquemas, cómo yo los vivo en la vida diaria y cómo los razono. Entonces, mi sugerencia es que Baruch Spinoza hace en la ética, o en su texto de la ética, una suerte de base que luego políticamente, una base que inicia con lo divino y termina en lo corporal, pero en la parte práctica y social, así como el Talmud era social, tiene un gran contenido social, se expresa en el Tratado Teológico Político. Ahora, no quiero decir que esto sea explícito en el autor, pero que realmente funcionan así estos dos libros. Ahora, hay muchos otros libros, aunque en vida de él solo se publicaran eh, dos libros solo se publicaron en vida y otros quedaron después. Ahora, hay que entender que él muere relativamente joven, él muere a los 44 años y solo quedando el libro La Ética es publicado después de su muerte. Y lo importante, uno de los muchos datos que uno puede decir y dar cuenta de esto, es que precisamente un texto como la Ética está dividido en 5 partes, igual que la Torá está dividida en 5 partes. La diferencia, pues, o por supuesto, una de las grandes diferencias, es que la Torah es totalmente asistemática, aquí es todo lo contrario, es bajo el modelo euclidiano. Él hace un libro, teje un libro en el que a través de una serie de definiciones, de proposiciones, de demostraciones y una serie de escolios, él da cuenta y explica los detalles muy bien, de tal manera que no se escapa de uno no se puede escapar de su razonamiento, porque él básicamente hace un ejercicio de generar un hermoso laberinto, como diría Borges, en el que la persona queda atrapada por sus conceptos. Ahora, no en vano el libro completo, el nombre del libro completo es La Ética demostrada según el orden geométrico, ¿ya? Es decir, la idea es presentar, así como la geometría organizaba los cuerpos, las formas, y los expresaba de esa manera, dar a entender que hay una forma de ver la ética de una manera muy ordenada, a tal punto de que sea racionalmente entendible y se exprese como una geometría. Ahora, lo interesante es que la traducción o las traducciones que se han hecho al hebreo, que he querido una, pero ha sido muy difícil de conseguir, de la ética, que eso aporta elementos a mi tesis, aunque sean meramente eh, circunstanciales, pero tiene un elemento interesante. Muchas de las traducciones del el texto se escribe en latín, la ética. Cuando se hace al hebreo, se traduce no con el término musar, que sería como el tradicional para hablar de la ética. Hay pocos autores que transliteran la palabra ética latina simplemente al hebreo, pero la gran mayoría no ha optado por eso. De las 2 o 3 traducciones que hay en hebreo, las 2 grandes, solo una lo hace, creo que dice ética. Descartan las 3 traducciones el concepto de musar, que sería instrucción, que sería reprensión, que sería algo con el comportamiento, pero las traducciones, digamos por decirlo así, oficiales o más conocidas, ponen el título del libro como Torat Hamidot, la Torah de las midot, de las medidas, eso tiene una traducción en español, los comportamientos, o como diría el mismo Spinoza en su libro
en la ética precisamente de los modos o de los afectos. Y esto es interesante porque Spinoza llega a entender que si bien no puede de algún modo, él renuncia sin duda alguna a la ritualización, a la mistificación, pero él entiende que la carga ética, moral que él mismo aprendió puede ser expuesta para todo el mundo y presentada bajo todas las condiciones a todas las personas, porque conceptos como el amor, como conceptos como la verdad, conceptos como el bien, como la justicia, siguen teniendo un peso decisivo. Así, el texto sagrado ya no nos sigue hablando de la misma manera, ni ahora ni en la época de Spinoza, ¿ya? Porque hay historias tradicionales que para su época ya no tenían el mismo poder de representación, y que por supuesto es lo que todo el pueblo judío ha querido guardar durante siglos, pero que mal que bien, como cualquier pueblo, puede disgregarse, puede dispersarse, y hay grados de observancia de sus tradiciones y también de asimilación. Digamos que Spinoza sale, o él mismo, a partir de esa expulsión, se, se siente paria de su propio pueblo, pero sabe que no puede abandonarlo del todo porque tiene el valor ético que es el más profundo que él vio que podía enseñar. Por eso hacia el final de las páginas de la ética hace una rememoración de todo lo que implica el amor en el Tanaj, y lo explica de alguna manera. Lo que pasa es que muchas veces eso no lo logra ver ni los filósofos ni aquellos que son ajenos a la tradición judía. Cuando uno lee la ética, especialmente la ética, uno no encuentra peleas con el texto en realidad. Dice, pero ¿por qué lo expulsan si es por esto? No veo ninguna diferencia. Alguien, y se aludía en algún momento, que el gran problema era porque se había asumido que Spinoza era panteísta, dada la definición que da de Dios como un ser infinito, absoluto, que no tiene división ni forma ni nada, y que está en todo y que todo está en él. Pero resulta que esto en absoluto es cierto. Para el mundo judío, desde las bases, incluso en los aspectos más profundos y más, la idea de Dios es totalmente abstracta. Nosotros no podemos pensar en un Dios personal como si fuera un manado. Esto puede presentar problemas, por supuesto, para el cristianismo, pero en el judaísmo es muy antiguo esa correlación. Y decir, como lo hace él en latín, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, puede tener un peso de panteísmo en el mundo externo al judaísmo, pero al interior no. Una de las claves es que desde la antigüedad se sabía, gracias a un artilugio muy interesante llamado gematría, que Dios, la palabra Dios en hebreo es Elohim, es igual numéricamente a la palabra Hateva, naturaleza. Y eso ya se conocía muchísimos siglos atrás. Es decir, ese no era el lío, ¿no? El lío no es entender que Dios y la naturaleza son la misma entidad. Allí no hay ningún lío, ni para la teología ni para el pueblo en sí. ¿Cuál era entonces en realidad el problema? Hay que partir de algo interesante, y ahí es donde he hecho como esta introducción para que vayamos a devanar un poquitico toda esa serie de cosas que yo les he enunciado. Pero bueno, para poder llegar allá hay que pasar por una serie de cosas. Yo puede ser que me esté adelantando, pero quiero mencionar aspectos de la vida de él que sean interesantes, y entender sobre todo las influencias y las cosas que llevaron a Spinoza a poder presentar esta idea, y por qué es lo que lo hace tan particular, especialmente cuando las presenta en el tono político. Cuando habla en el Tratado Teológico Político, una palabra que él conjuga, teológico político, pero que va a tener un peso enorme en su época.
sobre todo por la manera en que él sugiere que debe leerse el texto sagrado, y que para él simplemente tiene un tono de carácter político. Eh, y que yo creo que muchos de los expositores de él y los lectores han perdido la mira y el objetivo, porque en últimas, aunque él reconoce que hay una dualidad en el entendimiento, en la realidad esas dualidades están totalmente desaparecidas. Por eso hay que explicar bien Spinoza para entender que su planteamiento no es panteísta, como todo el mundo siempre lo lanza. Spinoza panteísmo. No, su planteamiento puede decirse más bien que es monista, ya explicaré un poco más eso, pero en realidad es más incluso que monista, porque tiene que ver mucho con la idea de unidad que ya el judaísmo mismo durante muchos siglos, y se fundamenta esto en la misma Torah, eh, ha precognizado. Bueno, entonces vámonos un poquito a entender desde dónde Spinoza sale con todo eso. Lo primero, vamos con unos datos biográficos. Baruch Spinoza, y hago aquí una aclaración, es Baruch con J, B, A, R, U, J, no R, U, C, H, como lo suelen transliterar. Eso es una transliteración que por lo general viene del inglés al español. Lo ideal en español es con J después de la U. En realidad él se le conoció en su momento como Bento, Benito o Benedicto o Benedictus de Spinoza. Ahora, ¿por qué me dirán por qué tantos nombres y tantas variaciones? Muy sencillo, porque él es descendiente de una serie de familias, de una familia que llega, él nace en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632, pero atención, él llega y nace allí, pero es porque han venido expulsados desde Portugal, pasando por España, y por eso las variaciones de su nombre, como logró ser registrado, donde se vio que él y la familia con él, que estaba muy pequeño, pues logran ser vistos. Ahora, esto es muy común, hay que entender que para esta época las comunidades judías eran desplazadas de manera continua en muchas partes de Europa. Su familia tuvo que pasar por uno de los procesos más incómodos y más terribles que se dieron como las comunidades judías sefardíes. Él es de origen sefardí, es decir, judío español, o de la península ibérica, para ser más exacto, porque el sefardismo, si bien alude por la palabra a lo que se conoce como España o las Españas, en realidad incluye también Portugal y partes de Francia. Incluso se consideran sefardíes algunos judíos del norte de África, sobre todo por la mezcla del judaísmo o del ladino, que es una mezcla de hebreo-español, un idioma. Él durante ese tiempo tuvo que trasladarse con su familia en diferentes lugares. Entonces, de acuerdo al lugar, de acuerdo a donde se asentaban, pues podía aparecer con diferentes nombres. Pero ya fuera que se llamaba Benedictus en latino, o Benito o bendito, está aludiendo a la palabra hebrea Baruch, que es un nombre muy común en el mundo judío y que significa precisamente bendito. De hecho, es muy común en las oraciones del judaísmo utilizarla en muchas ocasiones, ¿ya? Se utiliza esta expresión. Ahora bien, como tal, pues al vivir y estar toda su vida en Holanda, se le considera, por supuesto, un filósofo neerlandés, pero se le reconoce, por supuesto, su origen hispano-portugués. En todo ese periodo, él va a estudiar, él va a crecer dentro de la comunidad judía, pero él desde muy temprano se va a destacar como un gran erudito. Hola Daniela, un saludo, y Andrea, que van llegando acá. Pregunta Robin, ¿la familia Espinosa fue perseguida por la Inquisición? Sí, ellos y muchísimos otras personas de la comunidad de ellos fueron expulsados. De hecho, eh, ellos tienen que trasladarse, y precisamente por eso se dan estos cambios de nombre o esas diferencias. Y es en Holanda donde hay un estado de tolerancia muy grande. Y ojo con eso, la gente siempre piensa que es que Holanda salió mágicamente de sus condiciones y que no,
y que es gracias a ciertas condiciones económicas que viven bien, ¿no? Hay que entender que los países que tienen un buen nivel de vida han desarrollado un grado de tolerancia muy amplio frente a todos los diferentes tipos de población. Entonces, y lo han hecho durante siglos. Esto estaba pasando en Holanda en ese momento y es digamos, el país donde el mercantilismo del periodo que va a ser luego el naciente capitalismo, pues se presenta con toda con su esplendor en la medida de lo posible para las condiciones técnicas y materiales de la época, y se reúne gente de muchos lados. A pesar de eso, atención, tampoco hay que pensar que fuera tan libre, siempre hay un nivel de coerción porque hablar para esa época de religión era un problema de Estado. No es como ahora, donde los estados se supone están independientes, bueno, no en todos los casos, pero en la gran mayoría están independientes del credo religioso. Para el periodo, estar con otra religión es prácticamente que atentar contra el Estado. Por eso era el gran problema con las comunidades judías, tal como lo veían la mayoría de los estados cristianos, porque como muchos se ataban a la idea de que el Estado era cristiano, ver a alguien de otra credo u otra religión era inmediatamente asumido como un enemigo interno. Por eso al judaísmo se le toleraba en cierta manera, pero donde había la oportunidad de perseguirlo, de atacarlo, de masacrarlo, la gente lo hacía, los pueblos lo hacían y algunos reyes lo permitían. No todos, por supuesto. De hecho, en Polonia se vivió una época de esplendor muy plena para el judaísmo, mucho tiempo antes, pero digamos que fue un ejemplo. Allí se logra, digamos que va a encontrar Spinoza un ambiente propicio para sus intereses intelectuales. Él es educado muy temprano en la sinagoga, en la yeshiva, que son las academias de estudio, especialmente de corte talmúdica, pero él tenía otra serie de intereses intelectuales. Quería ampliar un poco más su mundo y comienza también a rodearse de intelectuales de otros credos y otras ideas, y sobre todo a comenzar a tratar a aquellas personas que eran consideradas de algún modo ateas o que por lo menos no se afiliaban a ningún concepto al menos establecido de religión, fuera judío, católico, cristiano, pues sobre todo catolicismo, por supuesto, que era lo que había más allá. Con los musulmanes ni hablar, estaría muy lejos, a kilómetros de ahí, como para que hubiera tenido una interacción. El punto es que él vive allí, se establece y comienza a desarrollar una serie de ideas que le van a costar su expulsión en el año, a los 24 años. O sea, él ya a los 24 años de edad es considerado un hereje, ¿ya? Y se expulsa de la comunidad judía de Holanda bajo una categoría muy dramática y muy dura que se utiliza. Es una figura que sirve dentro del pueblo judío para expulsar a alguien cuando se considera que esa persona atenta contra ciertos beneficios y ciertas digamos, elementos de ayuda que pueda tener la comunidad. A esto se le llama el jerem. Y el jerem es lo que se conoce en el mundo cristiano como una excomunión. Más o menos sería un poco así la traducción, aunque la palabra de hecho es un poco más fuerte. Y a él se le hace un jerem. Hay varias categorías para esto, no me voy a entrar en detalles, pero se le hace un jerem, y el jerem es algo muy fuerte, es muy agresivo, porque a la persona se la saca, y la actitud que se debe tener con todos los miembros de la comunidad, con esa persona que es expulsada, pues es muchísimo más fuerte aún, porque la persona ya no puede comerciar, no se puede tener contacto con ella, no se le puede saludar, y es afectado de una manera total en términos de su trato social. Y es interesante que esto haya pasado en él, porque a pesar de eso él logra entender muy bien cómo se presentan las relaciones humanas, cómo se representan las relaciones sociales. Y yo creo que más bien esto puede haberle ayudado a entender esas cosas. Pero lo interesante, como le digo, es que él no trata eso en términos de venganza. De hecho, hay apartados en su obra, tanto en el Tratado Teológico Político como en la ética, pero sobre todo en el tratado, donde él en ningún modo
quiere el mal para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. De hecho, él todo el tiempo hace un llamado a entender de que ahí hay una sabiduría muy valiosa. Y de hecho ya adelanta que va a haber una voluntad en algún modo férrea en el pueblo judío que va a llevarle otra vez a volver a su tierra ancestral. Le dice, en algún momento el pueblo judío volverá a alzar su mundo en Israel, el Israel que se había tenido, y volverá a vivir allí. Entonces él adelanta porque ve que el pueblo tiene esa voluntad. Pero al punto que quiero decir es que primero, él fue expulsado muy joven, pero él no había publicado sus libros. Es decir, no se puede decir que es por esos libros, porque esos libros en realidad no estaban escritos y lo primero que él va a publicar ni siquiera nada tiene que ver con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que se supone? ¿Qué es lo que llevó a que él fuera expulsado? Es ciertas ideas que podían atentar con el orden político que él no quiso retractarse y que, ojo, el problema no es asunto de que se retracte en sí, sino el problema que puede causar con esas ideas. Para nosotros en el judaísmo es muy importante, una idea puede tener un valor muy grande, pero si esa idea pone en peligro a la gente en la comunidad, es preferible que la persona que busca esa idea pues espere, se calle, vea otras condiciones para que no las tenga que decir, porque puede atentar contra el bien. Entonces uno no puede pesar más la idea propia que la vida de los otros, porque la población de la comunidad había sufrido muchas persecuciones y se temía que si las ideas de Baruch Spinoza eran conocidas, podría llevarse a atentar contra el resto de la comunidad. Entonces, este era un asunto más político que de carácter, entre comillas, teológico. Ya, porque como yo les digo, muchas de las definiciones que Spinoza da sobre lo que se supone se debe entender por Dios son prácticamente lógicas. Y por eso es fácil entender la idea de Dios en ese sentido. Es tan bien planteada que por eso en el fondo, entre comillas, creyentes y ateos pueden entenderse con Spinoza, porque básicamente lo que él propone es lógico. Es simplemente que no puede haber otra forma que sea sino esa, para entender aquello que se supone debe ser Dios o la naturaleza. Entonces es expulsado y él parte, él va a vivir y va a vivir por mucho tiempo en La Haya, lugar en el que va a morir el 21 de febrero de 1677, a los 44 años, como ya dije. Y ahí es donde él se va a desarrollar. ¿Y qué va a hacer? Porque no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, no se relaciona, no puede comerciar. Su padre fue conocido como un gran asistente a la sinagoga, al culto, pero tiene que tener al hijo que entre comillas, se le descarrió y pues ya no puede seguir con el trabajo ancestral, no puede seguir con el comercio tampoco, no puede desarrollarse como profesor en el lugar. Él se va a La Haya y va a trabajar va a trabajar en pulir lentes, cosa que es bastante interesante porque él precisamente haciendo este trabajo va a relacionarse con muchos astrónomos, va a relacionarse con muchos intelectuales, también biólogos, o biólogos entre comillas naturalistas o filósofos de la naturaleza, y va a poder entender, yo creo que va a refinar su mirada de manera interesante, porque él va a trabajar tanto para telescopios como para los nacientes microscopios. Felipe, hola, un saludo enorme, qué bueno que estés por acá. Entonces, sale pues de ese Jerem hacia otra parte. Ese Jerem fue hecho en 1656, esa maldición que se le da para expulsarlo. Y allí pues se dedica a pulir lentes. Allí entra en un contacto fuerte con los autores que le van a... Ya había tenido una lectura previa de Descartes, pero allí pues va a refinar sus cosas y va a comenzar también con su opus magnum, la Ética, que solo se va a publicar hasta 1677.
y que él va a comenzar a trabajar, pero que es llamativo porque él trabaja durante mucho tiempo en el texto, lo pule muy bien, y él se detiene en trabajar, en dejar de trabajar en este texto para poder publicar el Tratado Teológico Político. Y atención porque Spinoza tiene dos textos llamados así, el Tratado Teológico Político, y hay otro libro que se llama el Tratado Político, que no fue editado en vida, sino que aparece en sus obras completas. Pero este es de otro tono, ¿no? El punto es que el Tratado Teológico Político, de hecho, no, él lo publica gracias a un amigo que ayuda a que este surja, pero él lo hizo de manera anónima. Porque si bien él hace una cuestión, él cuestiona algunos elementos clásicos y típicos de la Biblia hebrea, él también se va a meter con la figura del catolicismo, con el cristianismo como tal. Y lo que él hace allí es sugerir y llamar la atención de la necesidad de hacer un examen de las escrituras de un modo que podríamos nosotros juzgar de carácter científico, es decir, de atenernos a los hechos y a las realidades de producción de los textos y no simplemente a las doctrinas que allí se defendían. Y esto iba a ser un problema muy grande, por supuesto, especialmente para el mundo del cristianismo. Entonces, sobre todo porque, como decimos, él parte de una idea racional y dice, aquí tenemos un texto, pues diseminémoslos cartesianamente, hagamos el análisis y démonos cuenta de cuáles son las verdades que nos podemos llevar de él y cuáles son aquellas cosas que son del orden de la fantasía